contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Aunque venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro. El tema que quiero compartir hoy es un milagro en tiempos de escasez. Un milagro en tiempos de escasez. Es más, no uno, muchos, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos? Señor, me faltarían dedos, manos para decirte cuántos necesito. Pero bueno, el asunto es que aquí hay un milagro que sucede en tiempos de escasez. Y esto me encanta porque la Biblia siempre es tan actual, mis hermanos. Aunque es una historia del Antiguo Testamento, es tan actual porque nos enseña exactamente la condición en la que está pasando hoy en día en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra ciudad y en nuestro país, desde luego, ¿verdad? Entonces, un milagro en tiempos de escasez. Dice aquí la Escritura, los actores principales es el profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sí? Un milagro. Sin duda, mis hermanos, sin duda alguna, nuestra fe es exhibida realmente en tiempos de prueba. En los momentos cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay de dónde agarrarse, cuando no hay más fuerzas, es donde la fe tuya y la mía son exhibidas para saber la calidad de nuestra fe, para saber en quién estamos creyendo. Y me viene a la mente cómo Pablo hablaba de la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe, ¿verdad? Y cómo hablaba de que no debemos de poner nuestra fe ni en los rudimentos, ni en las formas, ni en las costumbres, ni en las tradiciones, porque esas son cambiantes. Si ponemos nuestra fe en Jesús, mis hermanos, es seguro que hay algo mucho más para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Toda prueba, toda dificultad en la que te encuentras exhibe la calidad de tu fe. Y allí es fundamental, mis hermanos, seguir creyendo en ese momento, seguir caminando, recordando que aún en el momento más oscuro de nuestras vidas, de la situación por la que nos encontremos, debemos de recordar que el sol de justicia resplandece. Él es el sol de justicia y resplandece, brilla en nuestras vidas. Este milagro, mis hermanos, que Dios hace a través del profeta Elías en la vida de la viuda de Sarepta, que ni siquiera el nombre aparece, pero es una gran lección que nos enseña que el milagro sucede en tiempos de escasez. En tiempos de escasez. Dice aquí la Escritura en el verso 8 de Primera de Reyes 17: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Este es, hermanos, lo más importante. Es necesario conocer la palabra. Es necesario que tú sepas quién es el que dice. ¿Quién te dijo? ¿No les ha pasado que cuando les comentan algo, lo primero que preguntamos es: ¿y quién te dijo? Porque depende de ello, pues es. Si te dice: no, pues fue la hermana Petrita. Ay, la hermana Petrita. Entonces no, ni qué preocuparse. Pero si te dicen: pues fue el hermano Roberto. No, ¿cómo que de verdad te preocupa? ¿Por qué? Por el peso de cada uno, ¿verdad que así es? Por la palabra, dices. Entonces es importante, mis hermanos, que conozcamos de quién viene esa palabra. ¿Quién dijo? Aquí dice exactamente que vino la palabra del Señor.
La palabra de Jehová, cuando la palabra de Jehová es hablada, mis hermanos, es certera, es correcta, cumplirá su propósito, quieras o no quieras. Eso no es importante. El Señor lo va a hacer, independientemente de tu grado de fe, tu grado de amor, tu grado de conocimiento, tu asistencia a la iglesia. Dios obra porque mandó su palabra. Donde sea, Dios obrará conforme a lo que Él dijo. Es importante, por ejemplo, dice aquí en este verso 8: vino luego a él palabra de Jehová. Miren, hermanos, cuando el Señor habla, son promesas que Dios determinó cumplir. Promesas. Las promesas de Dios son fieles, porque Él es fiel. Él dijo y Él lo hará. Las promesas de Dios, mis hermanos, se cumplirán y están para cumplirse en aquellos que van a confiar, aún a pesar de. Tú necesitas aprender a confiar en Dios, aún a pesar de. Yo te cuento mi triste historia, puede ser. Tienes una historia triste que puedes decirme y lo que suceda, como la señora que nos visita, ¿verdad? Con una situación difícil, claro, que nos pegó a todos cuando escuchamos eso. Hay un milagro que Dios quiere hacer, pero para eso no es solamente decir: Señor, y viene uno, Señor, viene, un milagro, aquí se necesita uno, y no, a la derecha, a la izquierda, un poquito para atrás. No es saber, no es que me pongo en el milagro. No, la palabra de Dios es tan clara que llega, porque está determinada para ti, está determinada para mí, porque yo necesito un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo necesito un milagro, ¿verdad? Entonces, las promesas son fieles. Segunda de Corintios, vaya conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Un milagro en tiempos de escasez. Me encanta. Esto me enseña que los milagros no solamente suceden en un momento apropiado, en un lugar donde hay bonanza, y que la inercia del milagro trae otro milagro, trae otro milagro, No, aquí era un milagro nada más que abrió el panorama del poder soberano de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios, ¿qué es promesa? Es lo que Él prometió. Lo que Dios prometió, mis hermanos, tenlo por seguro, y debemos estar seguros que Él lo cumplirá. Y esto me enseña entonces que hay mucha enseñanza que dicen que viene de Dios, pero no es Dios el que dijo. Es enseñanza de hombres. Son mandamientos de hombres. Por eso Pablo recalcaba una vez más: no crean a los mandamientos de hombres, crean a la palabra. Las promesas de Dios son lo que Dios prometió. Entonces, Dios prometió que te bendeciría. Dios prometió que estaría contigo todos los días. Dios prometió que siempre sería tu paz, que sería un milagro para ti, que sería tu bendición. Son promesas que Dios determinó. Yo la quiero para mí. Entonces, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. O sea, sí se hacen, sí se cumplen. Todo lo que Dios promete es sí y amén en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Levántate. En el verso 9, vamos a Primera de Reyes, volvamos. Ese va a quedar ahí como un tema central, ¿de acuerdo? Primera de Reyes 17, 19. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. Levántate, le dice, hay una orden. El profeta tiene que obedecer. Hay una orden, mis hermanos, para ti. Para que venga ese milagro, tienes que creer, tienes que confiar en Dios. Aún a pesar de la escasez. Cuando estamos hablando de la escasez, estamos hablando de la triste circunstancia que rodea tu vida, la situación en tu matrimonio, la situación con tus hijos,
La situación económica personal es terrible, ¿sí o no? Puedes decir, no, la verdad que no hay ni para dónde hacerse. Yo creo que, Señor, quisiera desaparecer porque no hay salida. En Cristo hay un milagro en ese momento de escasez, pero tienes que aprender a creer que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Por eso le dice aquí, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, vete a vivir ahí. Ahora, ¿de dónde venía el profeta? Venía también de un tiempo de aprendizaje. ¿Se acuerdan que al profeta lo mandaron? Le dijo el Señor, vete junto al río y ahí vas a tomar de las aguas y te mandaré cuervos que te alimenten. Cuervos, ¿te imaginas? Unos cuervos que le daban pan y le daban carne en la mañana. En la tarde le daban carne y pan. ¿Cómo? No sé. Pero el profeta se los comía. Necesitaba agua y agarraba. Porque Dios había hablado a ese pueblo, a esa nación y a esa región. Una gran escasez de agua llegó. Porque cerró los cielos, las llaves celestiales de las aguas se cerraron y no volvió a llover porque Dios lo dijo. Y dijo Dios, y se van a abrir las llaves de los cielos hasta que yo lo diga. Eso lo dijo el profeta Elías. Entonces ahí está Dios hablando, y el profeta venía de una escuela de gran escasez. Pero él sabía que Dios siempre respondía. Y se acabó el río, se secó el río, y por eso le dijo, ahora vete a Sarepta de Sidón, porque le dije a una mujer allá, ella te va a sostener. Aún nos parecerá como, Señor, como una viuda, no, Señor, si no hay nada, y luego me mandas ahí a que una viuda me sustente. Por Dios, Señor, ¿que no eres injusto? Le dijo el profeta, tal vez, pero Dios sabía lo que hacía. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que hace? Y lo que Dios permita que tú estés pasando es con la única finalidad que confíes y que sepas que hay un milagro aún en el momento de escasez por el que tú estás pasando, cualquiera que sea, por más difícil que sea. Dice ahí que Dios le mandó a la viuda para que le sustente. Dios envía al profeta ahí a esta región de Sarepta de Sidón, y allí encontró cómo Dios se lo dijo también a una viuda. Dios cumpliendo sus promesas, porque su naturaleza así es, cumple lo que dice. Él no miente, mis hermanos. Él no queda mal, no engaña tampoco, ni crea falsas expectativas. Yo pensé que no. Yo pensé que el que el Señor me lo iba a dar. Bueno, no. Tú tienes que mantenerte en que Dios lo hará en su tiempo. Eso es lo que. Ahora, no era la única viuda que tenía necesidad, me imagino. Pueden ver que había una gran escasez, y sin embargo Dios utilizó a esa viuda para mostrar, para manifestar su poder. Y que aún en la gran escasez, si los demás no recibieron, yo no sé de los demás, pero es importante, yo y Dios, ¿cómo estoy? Yo quiero recibir mi milagro. O sea, yo no sé tú. Así parece canción, ¿verdad? Pero yo quiero recibir mi milagro. Yo confío en el Señor. Quiero confiar en el Señor. Ahora, la situación es apremiante, porque Dios entonces no engaña ni crea falsas expectativas. Puedes confiar en Él de todo tu corazón. Las promesas del Señor, mis hermanos, se realizan y se complementan con la obediencia del ser humano. ¿Qué es lo que necesita Dios para cumplir el propósito en tu vida? Obedecerle. Aún a pesar de la situación, sí. Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, este era un hombre que tenía un papá que tenía un hijo muy enfermo, endemoniado, y el endemoniado, los demonios tomaban posesión del joven, del hijo,
y lo querían matar, era la intención. Lo querían ahogar y lo querían pasar por el fuego. O sea, era terrible la situación. Este papá no sabía qué hacer. No sabía cómo salir de eso. ¿Quién pudiera ayudarle? No había nadie. Ya había recurrido a todo mundo y no había quien le pudiera ayudar a este papá humanamente. Pero fue a Jesús. Se encontró con Jesús y le dijo, este hombre le dijo: Señor, ayúdame, ayuda a mi hijo, urgente. Y Jesús le dijo, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Cree, todo le es posible. Y el Señor dijo, sí creo, aumenta mi fe. Sí creo, quiero creer, le dice el papá. Y como creíste, te fue hecho. Y el joven fue libre. Nada puede, mis hermanos, detener el milagro que Dios quiere darte. Si tú crees, si tú confías, aún a pesar de que los médicos digan una cosa, que las circunstancias te muestren otra cosa, que los patrones te digan esto, que ya van a hacer recorte de personal y que ya vienen las colegiaturas, no tienes. Aún para Dios nada es imposible, mis hermanos. ¿Lo puedes creer? Para Dios nada es imposible. Es el desafío, mis hermanos, de aprender a creer en Dios. Entonces, como sabemos, Dios tiene planeado un milagro, pero requiere la obediencia, como la hizo en Elías, y la acción de la obediencia también de la viuda. Ambos oyeron a Dios, ambos deciden obedecer a la voz de Dios. Elías debe ir a Sarepta de Sidón, la viuda debe alimentarle. Imagínate la situación crítica, pero también estaba el desafío de obedecer a Dios, y eso se llama fe. Qué bonito es cantar: fe, moveré montañas, todo puede en el Señor. Y hasta bailan. Yo he visto hermanos que le dan duro al bailongo en la iglesia, pero no tienen fe. A la hora de mostrar la calidad de la fe, no, pues no, cantas bonito pues, pero estás todo desinflado cuando está el problema. Ya no quieres ir. Ya no quieres ir a la iglesia. No, ya no. No, es que la verdad es que tengo que trabajar doble turno porque no me alcanza. Pues no, que muy cantor. No, tu fe es importante antes que cantar. ¿Sí o no? Está muy bonita la canción. Moveré montañas, todo puedo en el Señor, quien fuerzas da. Y hasta gritamos. Pero a la hora del compromiso de mostrar la calidad de la fe, no hay cimiento en tu fe. Solo te emocionas y, como dice ese canto, y no acabas de cambiar. Mis hermanos, ante esa situación tan crítica en la que te pudieras encontrar, el desafío es obedecer a Dios, tener fe. ¿Es posible, mis hermanos, vencer los temores? ¿Es posible que ante lo que tus ojos naturales puedan ver en tu situación digas: ay, Señor, no, la verdad no, sí, cierto, dices, no sé cómo le puedas hacer. No sé, Señor, ante mis ojos yo veo un panorama terrible, que no hay cambios. Es más, hasta parece que va la situación para atrás. Como que oro más y más y la situación va para atrás, ¿verdad? ¿Se han fijado? ¿O lo han sentido así? Que en lugar de, es que uno quiere que ora y mejora, ora y mejora, ora y mejora, ora y mejora. Pero no, sucede que oras y empeora, oras y empeoras, ora y empeora. Dice: Señor, ¿qué hora? Ahí no le hace lo que tengas que retroceder. Dios no llega tarde. Dios cumple su propósito. Hay un milagro de Dios en el tiempo de escasez por el que tú estás pasando. ¿Cuál es? El que sea. Para Dios nada es imposible, acuérdate. Ahora, ¿es posible vencer los temores? Estaba platicando de José Luis. Algunos de ustedes lo conocen. Su esposa es Mago, una señora muy modosita, de pelo cortito, güera, que son de aquí de Casa de Santa Fe. Estaba malo del corazón, le operaron, le pusieron marcapasos, todo iba bien, y que le da COVID.
Dios mío. Entonces que pues ahí en su casa se aguantó un rato, estuvo ahí, pero la oxigenación empezó a bajar. Le pusieron en su casa un tanque de oxígeno ahí, y el oxígeno del tanque estaba todo lo que daba el aparato, y no, nomás no, de urgencia, vámonos al médico, al hospital. Y el pronóstico era que su corazón, su pulmón estaba colapsado. Entonces lo iban a intubar. Pero le pusieron, entonces él mandó a sus amigos, a sus hermanos, que oren por él. Ustedes vieron que en la intercesión se puso esa petición, esa y muchas también. Se oraron por él, empezamos a orar. Y bueno, han detenido la intubación porque como que la medicina que le dieron parece que está surtiendo efecto. Pero déjenme decirles qué temor. El simple hecho de escuchar, lo van a intubar, pues ya como que dice uno, ¿sí o no? ¿Usted sabe lo que es esto? Eso. Hace como, ¿y ahora? ¿Qué? ¿Cómo? Porque las probabilidades de salir son diferentes, ¿no? Ahí, cuando está alguien entubado. Pero un temor. Él tenía miedo. Él habló varias veces con sus hijas y su esposa y se despidió. Dice, Señor, pero llorando, porque su esposa me dijo, pues se despidió varias veces, y yo le decía, mi hijo, no, seguimos confiando. Y entonces se volvía a reanimar ahí el hermano José Luis, ¿no? Entonces, pero eso es algo que nos pasa a todos, ¿sí o no? Nos desanimamos al ver las cosas y viene un temor, y el temor, mis hermanos, simplemente echa para atrás el milagro ya determinado para ti, para tu vida. ¿Es posible, mis hermanos, que podamos vencer el temor? Claro que sí. El temor, ¿qué hace? Trae frustración y alejamiento de Dios. Miren lo que dice entonces. Bueno, dicen en el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Qué casualidad, ¿verdad? Ahí estaba una mujer y Dios le había dicho, te vas a encontrar una mujer, Elías. Y le dijo a la mujer, va a ir un hombre que te va a hablar contigo. No era muy común que se dirigieran palabras entre desconocidos. O sea, no era así como hoy día que saludamos a medio mundo. No, así no era en aquel tiempo. Entonces ahí estaba la mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía, ¿cuántos leños? 2 leños. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba tétrica la cosa, ¿no? Era algo, mis hermanos, era una escasez terrible. No había llovido, ya tenía más de 2 años y no llovía, ¿te imaginas? Ni una gota de agua. Si había que recoger, sería hacer un lugar muy lejano, un pozo muy lejano, y era un pleito a lo mejor de cómo tener agua. Terrible. Estaba tal la situación que esta mujer dijo, no tengo, mira, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer ahí una tortita y la vamos a comer mi hijo y yo, y es lo último, y nos vamos a dejar morir. Terrible, ¿no? Ensombrecedor el panorama, no era nada agradable. Ahora, sin el profeta iba a suceder eso. Pero ahí estaba Dios. Dios sabía qué hacer. Iba a mostrar su poder. Para Dios, mis hermanos, les recuerdo, nada es imposible. Tan solo créelo. A las hermanas de Lázaro, Jesús les dijo, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Porque le recriminaron, Señor, si no te hubiera sido, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús estaba tranquilo, porque él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y por eso les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le dijo, Lázaro, sal. ¿Y qué pasó? Lázaro salió,
Nada es imposible, mi hermano. Entonces esta mujer tenía un panorama muy terrible. Un poco de aceite, un poco de harina, 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y se acabó. Hermanos, para el Señor no se ha acabado todavía. Amén. Para Dios todavía hay mucho que hacer. Un hijo de Dios no puede decir: no, ya se acabó, no, esto ya, aquí ya no hay nada que hacer. Yo ya la verdad no le entro. Yo ya mejor me regreso y pues ahí yo en mi casa yo oro y pues ahí yo a ver cómo le hago. No sea fatalista, porque el Señor está todavía con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, hermano, promesas tremendas tenemos para afianzarnos de ellas y obtener el milagro que Dios tiene para nosotros. No el que querramos, sino el que Dios tiene para nosotros. Pero de que lo tiene, lo tiene. Ahora esta viuda esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo, ¿verdad? Unas consideraciones. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Que le dijo: no había absolutamente nada de fe en ella. Era racional lo que estaba haciendo. Poquitas aceite y poquita harina. Y hacemos y adiós. El miedo nos roba en ocasiones la fuerza, el entusiasmo y la confianza. El temor nos aleja, escuchen, de las promesas y del poder de Dios. Ahora, la fe es la certeza de lo que Dios hará. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que se avecina o que se aproxima ya. ¿Qué prefieres? ¿Tener la fe en Jesús o el miedo? Porque el miedo es la certeza de que sí vendrá la catástrofe. Se aproxima y te va a dar duro. Ahora, mis hermanos, la voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe, que tú puedas creer. Dice aquí en el verso 13 de la historia que estamos leyendo, verso 13: y Elías le dijo, ¿qué le dijo? No temas, no temas. ¿Se acuerdan que entonamos ese canto de no temas? ¿Qué más? Porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Qué bonito, ¿no? ¿Y este lado? ¿No se lo saben? Mi voz con el aliento que me da, te cantaré. Exactamente, no temeremos, no temas. Dice, siempre es la palabra predilecta del Señor. No temas, porque ¿sabe cuál es nuestra palabra predilecta? El miedo, el temor. Y el Señor dice, no temas. Y exactamente le dice el profeta Elías, lógicamente hablando de parte del Señor. Elías le dijo, no temas. Dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Ay, profeta, qué injusto. A lo mejor tú pensaste lo mismo que yo en tiempo atrás. Qué injusto el profeta. ¿Cómo? Si no hay que comer y luego le pide. Híjole, no puede ser. Eso se parece a muchos hermanos que conozco, que lo poquito que tiene fulana se lo quieren quitar. No, mis hermanos, acuérdense, todo era una lección de fe para la viuda. El profeta estaba en las manos del Señor. Él sabía que el Señor lo podía mandar a otro lado y no había problema. Pero la mujer tenía que aprender, porque su panorama era gris.
No había manera de salir adelante. ¿Cómo? ¿Quién hacía llover? Si Dios cerró las ventanas de los cielos, no va a haber lluvia. Se lo dijo. ¿Quién va a decir que no? Porque cuando Él lo diga, se abren y llueve. Porque dijo el profeta, así dijo el Señor, se cerrarán las llaves celestiales y no va a haber lluvia. Porque aquí en el verso, fíjense, en el verso 17, en el verso 1 de capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué tal, No habrá lluvia, ya lo dijo el Señor. Por eso, mis hermanos, cuando Dios dice las cosas, se cumplen. Es mejor confiar en Él que confiar en el temor, porque eso nos aleja de las promesas del Señor. Y aquí Elías le dice: no tengas temor, no tengas miedo, ve como has dicho, pero hazme a mí primero una torta cocida y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios, dice el Dios de Israel, ha dicho así. ¿Están conmigo? La harina de tu tinaja no escaseará. ¿Cuánto tenía la hermana? La hermana. ¿Cuánto tenía la viuda? Pues una tortita. ¿Cuánto era? Pues, has llegado a casas donde dices: no invento, o sea, no tienen nada que comer y no puede ser que uno está uno se siente en superabundancia, ¿no? En comparación a familias que no tienen nada, no tienen ni chanclas los niños, no tienen no conocen los calcetines. Y mis hijos, que son un desperdiciadero, ahí encuentro el perro ya trae uno y ya trae otro y los rompió y no hay problema. Nos damos cuenta de lo que es cuando vamos a otro lugar, la escasez, y apreciamos lo que tenemos. Porque el Señor Jehová ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, aceite disminuirá. Fíjense, la harina, el pan, está hablándonos en sentido espiritual también. La palabra no escaseará, no se va a acabar. Aquel que confía en Dios siempre va a tener alimento espiritual, y es mejor el alimento espiritual porque de ello se derivan las bendiciones. Por eso es importante alimentarnos, comer la palabra. Dice: no escaseará la harina de la tinaja, ni el aceite, que simboliza al Espíritu Santo, la fortaleza, la guía para cada día de nuestras vidas. No disminuirá tampoco, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una expresión, mis hermanos, muy usada por el Señor. La cita ahora el profeta Elías. Dice: no temas, no tengas miedo. Y posteriormente le da las instrucciones: pero primero hazme una a mí. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Son las primicias. Primero es Dios. El profeta era el representante de Dios. Por eso, mis hermanos, tú no puedes pensar: qué injusto, le va a quitar la bendición, la única o la pequeña bendición que tenía en la vida. No, se trataba de que si ella ponía su prioridad correcta en su corazón, Dios iba a bendecirla. Dios la iba a bendecir. Y ahí va a estar. Si ella ponía en primer lugar a Dios, todo lo demás salía adelante. Muchos de nosotros no tenemos a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Lo tenemos como llanta de refacción. Eso sí, cuando hay algo que nos sucede malo, vamos y Señor, hasta golpes de pecho nos damos. Y ay, sí, Señor. Y hasta cantas. Ahí tú solito ahí, y ay, Señor, me acuerdo de este, y voy, quiero cantar algo. A ver, ¿cuál canto? No, ahí me sé puras de gente, Chihuahua, ¿por qué? Ay, no, pura de Cristian Nodal. Ay, no. Ay, ¿cuál? Esa que canta el hermano Chuy García, que se le va la voz. ¿Cómo? Ay. Bueno, estás ahí, no sabes, no te acuerdas de nada. O sea, no yo, o sea, otro que se llama Chuy García. Pero esto nos habla de la figura de las primicias, de los diezmos, de quién debe de ser el primer lugar en tu corazón.
Esta mujer no tenía a Dios como el primer lugar. Por eso su panorama era terrible. Y déjame decirte algo, los que no tienen a Cristo como el primer lugar en sus vidas, aunque vengan a la iglesia, aunque carguemos una Biblia, si Cristo no es el primer lugar en sus acciones, la miseria rondará tu corazón, tu familia, y vas a ver, terrible. Pero si Jesús te enseña que Él quiere ser el primero, el único que ocupe ese lugar de privilegio en tu corazón, mis hermanos, déjaselo. Simplemente un tema, tu salario, ahí tienes tu salario, aquí está, 1,000 pesos que recibiste. Y fíjense, el tema no es el dinero, pero es importante. Ahí están 1,000 pesos y dices, ay, 1,000 pesos, ¿qué voy a hacer con 1,000 pesos? Y luego dices, bueno, separas para esto, separas para allá, separas para acá, separas para acá, separas para acá. Y también, pues el diezmo, dices, ay, bueno, y entonces ya repartiste todo y dices, ay, pues nomás quedaron 100 pesos para mi gasto. Entonces de aquí voy a dar mi diezmo. No está Jesús como la primicia en ti. No, me están viendo feo ya sé algunos, pero lo tengo que hacer así. La cosa es, tú recibes tu dinero, lo primero que tienes que hacer es apartar tu diezmo. De todo, hermano, de todo. Aunque te duela, empieza a experimentar la bendición de Dios. ¿Sí? No es que avientes ya todo para allá, la renta, la luz, el niño, el chamaco, y luego, ay, Señor, pues más quedó esto, pero bueno, Señor, pues 10 pesos de diezmo. Qué mezquino te ves. No. ¿Por qué? Porque la primicia bendice todo lo demás. Te va a alcanzar. Esa es la forma en que tú tienes que aprender a creer. En que tu diezmo, en que tu salario, lo primero es tu diezmo. Ay, Señor, pero nomás me quedan 900 pesos. ¿Cómo voy a dar 100? Es mucho. Bueno, entonces el Señor te dice, pues si quieres te rebajo el sueldo. No, sí, está bien, así déjalo. Pero, ay, con 900, ¿qué hago con 900? O sea, luego tu mirada está en los 900. ¿Sí o no? No lo veas así. Ve que Dios va a bendecir todo eso. ¿Ya han experimentado la bendición así? Yo ya. Lo siento para los que no, pero la oportunidad está para que lo experimenten. Tu primicia, lo primero debe de ser el Señor. Esta mujer no entendía, por eso, ¿cómo que dame a mí primero? Esta mujer tuvo que aprender a obedecer la voz de Dios a través del profeta. ¿Está bien? Porque Dios dijo que no escaseará la harina, no escaseará el aceite, jamás. Porque Dios lo dijo. Y es exactamente el asunto, creer en lo que Dios dijo. Dios es el proveedor entonces, mis hermanos, por excelencia. Dios lo dijo y así va a ser. Debemos de destacar aquí, mis hermanos, algo muy interesante. Que este lugar, Sarepta de Sidón, ya que la palabra Sidón significa, escuchen, caza, pesca, venado o carne de venado. Eso es lo que simboliza Sidón. Es decir, que era un lugar de abundancia, de fauna y de flora silvestre. Pero ahora, por la sequía, no había nada más que el puro bendito nombre. Pues sí, un lugar muy bonito. Allí es donde Dios va a hacer algo. De la nada, qué interesante, mis hermanos. De la nada, Dios lo hace. Él no necesita tanto rollo. El Señor lo hace. Señor, pero es que ya dijeron los médicos y la radiografía va a salir así, Señor. Déjamelo. Si tú confías en mí, verás la gloria de Dios. Señor, pero es que mi trabajo, Señor, es que no me está yendo bien y tengo unos gastos ahí. Bueno, si tú confías en el Señor, Él puede obrar. Ahora, ¿cómo? No sé. Pero que lo he visto yo en mi vida obrar y de una manera milagrosa, lo he visto. Y no quiero pensar cómo le hizo, porque esa es una cuestión de Él. Yo simplemente recibo la bendición. ¿Sí o no? ¿Quieren recibir la bendición? Ahora fíjense, Sidón significaba eso, abundancia, caza, pesca, cosas en abundancia. Pero no había más que eso. Había
escasez, una sequía tremenda. Y la verdad es que a veces eso pasa en nuestras vidas. Estamos en un proceso donde Dios empieza a obrar en nosotros, a enseñarnos que en medio de la escasez, donde no hay nada, Dios va a obrar. Lo único que tengo, Señor, es un poquito de fe. ¿Tendrás un poquito de fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Sí o no? Un granito de mostaza. ¿Cómo es bueno, dicen, ¿no? Que es así, miren, ¿lo ven? Pues no, ni yo. Pero así, el granito de mostaza, dicen que es pero dice, crece gigantesco. Pero si tuvieras una fe así, el Señor es suficiente para él. Él va a obrar. ¿Tendrá en tu corazón un poco de fe? Que confíes, que le digas, Señor, pues, ¿qué hago? Voy a confiar en ti, Señor, no tengo más. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Ayúdame, Señor. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Y empiezas a derramar tu corazón y empieza a crecer la fe, ¿o no? El amor por el Señor y sientes bonito y sientes que Dios lo va a hacer y tú sales creyendo y Dios lo hace, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa Sarepta? Porque ¿se acuerdan que es Sarepta de Sidón? Sarepta significa el taller del orfebre, el taller del joyero. Allí en ese lugar, en ese taller donde Dios está trabajando, moldeando tu carácter, en ese tiempo de escasez, déjalo que el Señor moldee tu corazón. Esa situación, esa necesidad, esa situación en la que estás es parte de tu enseñanza. Y el Señor no te la va a quitar hasta que aprendas, porque Él es el dueño del taller. Sarepta, que significa el taller del orfebre, está trabajando. El joyero que está moldeando ese metal, ¿sí? Con golpes, con fuego, ¿sí? Para acuñarlo, para sacar lo precioso que debe de brillar. La fe debe de brillar. Entonces, deja que el Señor trabaje. Yo quiero dejar que el Señor trabaje en las necesidades que yo tengo. Yo necesito un milagro, pero hermanos, Dios no anda así dando milagros y aventando milagros. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Cuántos? Claro que no. Solo los hombres de fe, los que confían, los que esperan en el Señor, son los que pueden obtener. Como esta mujer fue enseñada primero a que tenía que dejar el temor a un lado y decirle, Señor, está bien, no voy a morir. Perdón, Señor, porque dije que me iba a morir, pero pues es que las cosas no están bien, Señor, y ya me da miedo salir a la calle porque los secuestradores andan por todos lados y si ya no vuelvo a la casa. Dios tiene todo en control. No, que el temor no invada tu corazón. Dios moldeando entonces tu carácter, como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos nuestra vida, mis hermanos, en las mejores manos, en las manos de Dios. Él siempre tendrá cuidado de ti. Y mis hermanos, la fe en Dios siempre triunfará. Entonces dice el versículo 15, vaya conmigo al versículo 15. De Primera de Reyes, capítulo 17, verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Bueno, hermano, lo importante era la comida. No le estaban pidiendo un carro, no le estaban pidiendo una casa. No. Ahí lo vital era la comida. No había más que si Dios nos suple eso, nos vamos a morir. Ella hizo exactamente como le dijo el profeta. Confió en la palabra de ese profeta. A pesar de todo, la viuda actuó en fe. Ahora esta viuda, pues ya saben, estaba viuda porque su marido había muerto. Aquella región estaba en medio de una gran sequía. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo único y lo último que tenía. Y este versículo 15 nos dice que ella hizo como le dijo el profeta. Dios cumple su promesa
si tú también cumples lo que debes de hacer, confiar en Él. Ellos fueron testigos de un gran milagro en tiempos de escasez. La harina no escaseó, el aceite siguió produciéndose. Dice la escritura que esa sequía duró 3 años y medio. Y en la casa de la viuda estuvo Elías 2 años y medio aproximadamente. Y cada mañana ella llegaba a la cocina. Allí estaba el aceite, allí estaba la harina, allí estaba Dios cuidando de su siervo Elías, cuidando de la viuda y de su hijo. El Señor no desampara. Mira, tú tienes que ver los milagros de Dios. A lo mejor dices: híjole, es que me hace falta muchas cosas en mi alacena, no tengo para los niños ya entran mañana a la escuela, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, agarra tu alacena y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que mi alacena, Señor, sea bendita. Y tengo, ya ni recuerdo qué tengo allí, Señor, pero a lo mejor ya está echado a perder, ha de estar, pero Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Ábrele, mete la mano así como y vas a empezar a ver milagros de Dios. ¿Lo puedes creer? Bueno, es que Dios de la nada hace algo, ¿no? Es más, yo no lo digo, lo dice la palabra. Si hay problema, pues ve a la palabra y peleate con ella. Yo digo lo que dice la Biblia, pero yo sí quiero creer en milagros. Quiero creer en que Dios sustentará. Bendecirá tu casa como bendijo a esta viuda a través de un milagro de provisión que sucedía día con día. No solamente un momento, todos los días había un milagro de ver cómo se proveyó para comer. La importancia, mis hermanos, de depender de Dios cada día. Este milagro en medio de la escasez también nos recuerda que Dios es fiel y poderoso proveedor, que Él nunca falla. Y termino. Deuteronomio 31:8. Vaya conmigo a Deuteronomio 31:8. Dice Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. ¿Lo quieren creer? Bien. No temas ni te intimides. Con eso me quedo, mis hermanos. Y aunque sea pobre mi fe, aunque sea pobre humanamente hablando, mi deseo de las cosas de Dios, yo quiero creer esta palabra, mis hermanos, que Jehová va delante de mí. Y que aunque sea un cabezón, un socarrón, y como me quieran llamar y que me digan: es que tú no entiendes, no se te pega nada, es que todo se te olvida, es que no cumples. Sí, está bien, soy eso y más, pero yo quiero creer que el Señor va delante de mí. Y que en todas esas debilidades que yo les dije que creo que muchos están como yo, Él va delante de mí, Él está conmigo, no me deja ni me desampara. Y que cuando yo le pida al Señor, hay un milagro allá a la puerta. Dice el verso 16, ahora ya terminamos, en Primera de Reyes 17:16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. Él nunca te dejará ni te desamparará. Confía en el Señor. ¿Tienes un milagro? ¿Necesitas un milagro? Quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie y terminar. No sin antes decirle al Señor con todo el corazón. Ahora yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, todo el mundo con sus ojos cerrados. Gracias, Señor. Y una cosa muy importante es, si dudaste del Señor, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname por dudar que tú no lo podías hacer, que mi enfermedad, que esa dolencia, que esa situación familiar,
que tú no podías hacer nada por ello, que esto no te interesaba a ti. Perdóname, Señor. Sí, es cierto, muchas veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles. Perdónanos, Señor. Yo quiero y queremos juntos pedirte que nos perdones, Señor. Aquí están tus hijos que necesitan un milagro, Dios. Un milagro, Señor. Tu mano de provisión, Señor. Tu mano de restauración en este corazón herido que está sufriendo por una situación familiar, la esposa, el esposo, un hijo, una hija que no está en los caminos del Señor, algún pago o una carencia de física. Tú puedes hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos conmigo, levantemos las manos al Señor. La obediencia, mis hermanos, es importante. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, Dios. Haz conmigo, Señor, en medio de la escasez de mi situación, en medio de esta terrible situación por la que estoy pasando, Dios. Haz un milagro, Dios. Haz un milagro, Señor. Hazlo, Padre. Vamos a decirle al Señor: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. ¿Qué dice el Señor entonces? No temas. Díselo otra vez. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Y el Señor te dice una vez más: dile porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, dilo. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me da, te cantaré. Vamos, dile: te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Confiamos en ti, Señor, dile. Confiamos en ti, oh Dios, en tus promesas. Tenemos fe, Señor, un poco de fe tenemos. Confiamos en ti, Señor.
Hay un milagro, Señor, de sanidad. Hay un milagro de provisión. Hay un milagro de restauración. Que ahí está, Señor, para ti y para mí. Te alabaremos, Rey. Aunque la situación esté terrible, no temeremos mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, qué hermosas tus promesas, Señor. Gracias. Ahora adoremos al Señor, porque ahí está el milagro. Ahí está el milagro y sucederá. Sucede porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Dile: te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me da, te cantaré. Vamos una vez más, dilo: te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me da, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Dile: con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Aleluya, Señor, creemos en ti, Padre. El fuego de tu presencia, tu gloria, Señor, sobre nosotros. Un milagro, Señor, está hecho. Un milagro está hecho para cada uno de los que están aquí buscándote con todo el corazón. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Dios. Lo que necesita mi corazón, lo que necesita mi espíritu, tú lo harás. Aleluya. Oh Rey, tú lo harás. En el nombre de Jesús, no necesito más que tu presencia. Aleluya. Dale gracias. Gracias, Señor. Podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Cuántos estén bendecidos en esta tarde ya? Ya es tarde, ¿sabe? Y ya está el Señor obrando milagros en tu vida. Tan solo cree.